Beixian y yo nos habíamos atormentado durante media vida antes de que finalmente se cansara. Al final de su vida ni siquiera se molestó en mirarme, solo transmitió un mensaje a través de los niños. En la otra vida, preferiría ser su hermano toda la vida que una pareja dispareja durante media vida, incapaces de encontrar a la persona que amamos de verdad. Efectivamente, al renacer, lo primero que hizo fue salvar a su novia de la infancia de la prisión, cuidándola y mimándola sin cesar. Después, obligó a su madre a reconocerme como su hija. Sonreí al aceptar el colgante de jade, ofreciéndole el saludo correspondiente. Hermano mayor, que seas bendecido. Su mano se congeló en el aire y luego cayó rígida a su costado. Poco después, él y yo nos comprometimos. Él permaneció en la capital mientras yo partía hacia Liñán. Sin embargo, el mismo día de la partida del barco, se quitó el vestido de novia, arriesgó su vida saltando al río, se aferró a la borda de mi embarcación y me suplicó que me quedara. La familia ha decidido que Suyong siga siendo mi ahijada. La señora Wei vino personalmente a nuestra residencia, devolviendo la invitación de 8 caracteres con la fecha de nacimiento y trayendo un colgante de jade, con el rostro lleno de disculpas. Las palabras eran solo una excusa, todos sabían la verdad. Mi madre no se molestó en responder con el rostro sombrío mientras se dirigía a las habitaciones interiores sin decir palabra. Se conocían desde niñas, pero nunca habían pasado por un momento tan incómodo. Di un paso al frente tomando el colgante de jade de las manos de la señora Wei mientras ella lo buscaba con torpeza, y sonreí. Tener el amor de 2 madres es la gran fortuna de Suyong. La mirada de la señora Wei se llenó de emoción. Suspiró y me acarició la mejilla con ternura. Todo esto es por culpa de ese hijo mío tan desleal. Lo entendí. Recientemente la capital bullía con rumores de que Wei Xian se quitó el sombrero oficial y se arrodilló en el salón imperial, apostando media vida para suplicar al emperador que perdonara a una mujer condenada al exilio. Como noble de un poderoso clan materno, semejante acto vergonzoso enfureció al emperador, quien lo golpeó 2 veces con un bastón. Wei Xian apretó los dientes durante los golpes, negándose a retirar su súplica. De vuelta en casa, sufrió otra paliza del patriarca, tan severa que el mango del látigo se rompió, y luego fue confinado y privado de comida durante 3 días. Aún así fue inútil. Se agotó para rescatar a esa mujer, ocultándola en un pequeño patio a las afueras de la ciudad. Una sola palabra de dolor de ella podía ponerlo tan frenético que casi se cae del caballo, irrumpiendo directamente en el palacio de la emperatriz para apoderarse del médico imperial. La situación se había descontrolado tanto que ni siquiera yo podía hacer nada. La señora Wei bajó la cabeza con tristeza. Mi hijo nunca me ha rogado nada en su vida. Dice que puede renunciar a todo con tal de que la hija de la familia Wang esté a salvo. Lo entendí. En nuestra vida anterior, al final, dijo exactamente lo mismo. Wei Xian y yo llevábamos 16 años casados, sin concubinas, sin tormentas, hijos completos. Los familiares nos elogiaban como una pareja de oro, unidos por un profundo cariño. Sin embargo, cuando él estaba gravemente enfermo y a punto de morir, se negó a verme una última vez. Solo instruía a los niños. La deuda que tenía con tu madre la he saldado en esta vida. Pero hay una mujer a la que le debo toda la vida. Si el cielo es justo y realmente existe una vida después de la muerte, preferiría ser su hermano lejano antes que repetir el arrepentimiento, porque la hija de la familia Wang, al enterarse de mi matrimonio, cayó en la melancolía. Enfermó y murió camino al exilio. Pensé que sus palabras tenían mucho sentido. Tras despedir a la señora Wei, mi madre me llamó inmediatamente para que volviera a entrar. En la habitación, platos y jarrones estaban destrozados en el suelo. Mi madre, todavía furiosa, me fulminó con la mirada. Dieron una excusa casual, y tú corriste con entusiasmo a aceptarla como madre adoptiva. Te crié solo para convertirte en algo tan blando y sin carácter. Pasé por encima de los fragmentos, sonriendo mientras me acurrucaba en sus brazos. Su despreocupación es asunto suyo. Actuar con sinceridad es nuestro problema. No son lo mismo. Mi madre resopló. Con la lengua suave. Si eres tan buena con las palabras, ¿por qué dejaste que otro se llevara a tu prometido y aceptara obedientemente ser su hermana? En el futuro encontrar una pareja tan buena será tan difícil como buscar a la luz de una linterna. Cuanto más hablaba, más me molestaba,
lamentando que en su ira anterior se hubiera olvidado de luchar por mí. Habían pasado tantos años, tanto tiempo desde la última vez que oí a mi madre regañarme así. No fue hasta que me convertí en madre con mis hijos aferrados a mis rodillas, deseando no conocer jamás las penurias del viento y la escarcha, que finalmente comprendí sus intenciones cuando me obligó a casarme con un miembro de la familia Wei. Sus planes habían sido fruto de un esmerado cuidado. Para la generación de mi padre, la familia Sui ya había decaído. Hace 2 años, mientras servía como funcionario en un puesto remoto, mi padre enfermó durante una epidemia y falleció en el cargo. Sin herederos, solo quedaron una madre viuda y su hija, que dependían la una de la otra para sobrevivir. Poco a poco mi madre se las había ingeniado para mantener a duras penas nuestro puesto en la capital. Pero... Madre. Envolví mis brazos alrededor de sus cálidos hombros, delicadamente perfumados, apoyándome ligeramente en ella y cerrando los ojos mientras murmuraba. Lo mío no necesita ser peleado, lo que no es mío, pelear no lo hará mío. Afuera, retumbaba el trueno, anunciando lluvia. Adentro, el aroma a ciruelo en flor impregnaba la quietud, las cortinas de seda se mecían levemente. Mamá suspiró. Bonitas palabras. Pero al final, una hija debe casarse, seguro que no te quedarás conmigo toda la vida. ¿Cómo organizaremos tu matrimonio entonces? Parpadeé lentamente, hablando con cautela. Este mundo alberga más que solo los hijos de la familia Wei. Hace unos días, ¿no vino alguien de nuestra familia materna en Liñán? Creo que querían enviar una propuesta. Al mencionarlo, la ira que mi madre había estado reprimiendo estalló al instante. Me apartó las manos y me regañó. Ese es el mismo hombre con el que tu prima se negó a casarse ni siquiera en la muerte. Esa miserable criatura, porque le debía un favor a alguien, pensó en endosártelo a cambio. Su mirada se volvió aguda, con advertencia. Mantén los ojos abiertos. No por despecho termines eligiendo a ese de Liñán. He oído que enfermó gravemente a los 7, se volvió ingenuo, se recuperó a los 17 y luego se convirtió en un vago. En todo Liñán, cuando se menciona su nombre, las jóvenes se sienten manchadas con solo mencionarlo. Levantando la cara, mi madre declaró con orgullo, y tú, una chica tan hermosa, aunque te volvieras a casar 3 veces, él nunca lo conseguiría. Mi corazón se llenó de gratitud por su protección. Me picaba la nariz. Temblaba ligeramente mientras me hundía en ella, abrazándola con fuerza. Pero, madre, ¿cómo iba a decirte que ese supuesto derrochador que desprecias es el mismo hombre que una vez me salvó la vida? En mi vida pasada, cuando estalló la guerra y la ciudad fue asediada, Wei Xian nos abandonó a mi hijo y a mí, llevándose primero a su hijo para huir. Cuando me cortaron la mano y mi hija se moría de hambre, solo él regresó por nosotros. Me cargó, sostuvo a mi hija en sus brazos, con el cuerpo cubierto de sangre, abriéndose paso entre callejones oscuros antes de arrodillarse para dejarnos pasar por encima de su espalda hasta el muro derrumbado. Escapamos con vida. Pero él cayó para siempre tras ese muro con una flecha atravesándole el corazón. Murió con los ojos abiertos. Me casaré con ese supuesto derrochador de Liñán, Xin Lian, tal como Wei Xian estuvo dispuesto a morir para salvar a la hija de la familia Wang. Mi determinación no flaqueará. Quienes en la capital murmuraban que Wei Xian estaba enfermo ahora han decidido decir lo mismo de mí. Parece que Wei Xian también albergaba esa mentalidad de que solo el magistrado puede provocar incendios, y los plebeyos no pueden encender lámparas, pues encontró el momento para venir a buscarme. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron, Suihon, te has vuelto loco. Comprendió que yo también había renacido, pero aún no podía comprenderlo. ¿Qué es ese tal Sin en realidad? Aunque te haya salvado una vez, no vale la pena sacrificar tu vida entera. Junto al terraplén, la lluvia se enredaba en 1000 hilos, el agua brillaba en una neblina. Sostuve la sombrilla de papel de aceite, contemplando en silencio a Wei Xian. En su juventud, había sido realmente imponente, cejas afiladas como espadas, ojos brillantes como estrellas, piel pálida y fina como el papel Xuanhua, sobre la cual parecía posarse la gracia azul verdosa de una pintura de paisaje, noble o radiante. Su linaje era ilustre y glorioso, por lo que se valoraba mucho a sí mismo, así como a la línea de sangre masculina transmitida por sus antepasados. Así, cuando llegó el peligro, su primer instinto fue proteger a su hijo.
Para él, por muy buena esposa que fuera, seguía siendo alguien que provenía de otra familia, por muy querida que fuera su hija, seguía siendo alguien que eventualmente se casaría con alguien diferente. Solo el hijo menor, aunque no hubiera nacido de la mujer que llevaba en el corazón, era verdaderamente en su mente de la misma sangre que él. Esas alas protectoras cargadas de compasión, al final solo albergaron a un polluelo. Más tarde su hija se distanció de él, e incluso a su muerte nunca lo llamó padre como lo había hecho en la infancia. Por lo que dijo el hijo menor, había muerto con gran pesar. Arrepentimiento de verdad. El viento frío azotaba la lluvia de lado, mi cara mojada con el fuerte olor a agua y el aroma metálico del recuerdo. Frunció el ceño al ver mi distracción, extendiéndose por costumbre de nuestra vida pasada como marido y mujer, con la intención de acercarme más. Me hice a un lado, evitando una gota de lluvia, y al hacerlo, evité por completo su toque. Los asuntos matrimoniales los deciden los padres, los casamenteros los hablan, le recordé con una sonrisa. Esto no es algo de lo que tengas que preocuparte, hermano mayor. ¡Tac! Una gota de lluvia golpeó la punta de su dedo, que se había congelado en el aire. Hermano mayor. De nombre ahora éramos hermanos, y aún colgaba de mi cintura el colgante de jade que su madre me había regalado. Pero parecía que él sentía su peso, pues se apartó deliberadamente, encogiendo los dedos en la manga de su ancha camisa. Al hablar seguía enfatizando, su hijón, pase lo que pase, una vez fuimos marido y mujer. De verdad te deseo lo mejor. Intentó persuadirme con vehemencia, como si temiera que tomara el camino equivocado y sufriera por ello. Confía en mí. No te haré daño. Ese hombre no tiene futuro, no puedes casarte con él. Te salvó en Nian Nian, y recuerdo esa deuda. Déjame pagarte. Estado del futuro, déjame dártelos, ¿de acuerdo? No. Negué con la cabeza tranquilo. ¿Por qué seguía sin entender? Él y yo ya no teníamos Nian Nian, ni hijos, ni matrimonio. No era cuestión de si estaba dispuesto a hacerme algún favor, sino de que ya no tenía nada que ver conmigo. Wei Shen respiró hondo. La lluvia arreció como si todo el cielo gris se hubiera concentrado en el surco de su frente. Piénsalo de nuevo. Ni siquiera tu madre aprueba a ese hombre, ¿cómo podría ser bueno? Si insistes en casarte ahora, sí. Ajustó su tono, obligándolo a ser más suave. Cuando tenga tiempo te encontraré una pareja adecuada entre los hijos nobles de las grandes familias. Arqueé una ceja ligeramente sorprendida de que se hubiera retirado tanto. Parecía que mi exmarido, al vivir una segunda vida, había ampliado su mente. La verdad era que no tenía tiempo. Habíamos hablado poco antes de que llegaran problemas del patio de su pequeña novia, un sirviente había llegado corriendo bajo la lluvia. Maestro, usted no estaba allí. En cuanto la señorita Wang tomó la medicina, la vomitó. El médico imperial se enojó tanto que su cabello se volvió blanco y dijo que no la trataría más. La despreocupada algarabía del chico había ventilado asuntos privados en público, y el rostro de Wei Shen se ensombreció y le lanzó una mirada fulminante. Se volvió hacia mí, como si estuviera pensando en cómo despedirse. En mi vida pasada, siempre que estaba a punto de irse, me tragaba mi queja y le decía con suavidad, vete. Pero esta vez, solo sonreí. Como cualquier otro desconocido, no me quedé allí para verlo irse. Me di la vuelta y seguí caminando. En Liñán mi tío materno quedó tan impactado por la noticia que envió 3 cartas seguidas. 3 preguntas directas. Sui-hon, ¿de verdad estás dispuesta a casarte? Hermanita, ¿no te vas a enfadar? Bueno, entonces, ¿debería tu tío preparar también parte de la dote? Las venas de la sien de mi madre se hincharon de ira. Se obligó a controlar su ira mientras abría la última carta, una lista de regalos de compromiso de la familia Shen. Apenas había leído unas líneas cuando su expresión cambió, y el pulso en su sien, que había estado latiendo de rabia, se calmó milagrosamente. ¡Cielos! Mi madre se quedó mirando fijamente, atónita. Curiosa, me incliné para mirar y también me quedé paralizada. Fila tras fila de figuras asombrosas, oro y plata a montones, joyas preciosas, pergaminos de caligrafía y pintura, junto con títulos de propiedad y pagarés del tesoro. Era vertiginoso, solo faltaba una corona. De lo contrario, bien podría haber sido la dote para casarse con una princesa. Mamá murmuró.
Estaba tan ocupada sopesando su carácter que olvidé preguntarle sobre su fortuna. Esta familia Sen, para ser tan rica, ¿crees que tu tío, ese viejo cazafortunas, sería tan generoso solo por amor a su sobrina? Solo después de leer hasta el final supo la verdad. En letras tan diminutas que podrían confundirse con motas de mosca, explicó mi tío a regañadientes. Solo quieren a su hijón. Incluso les ofrecí 2 hijas concubinas como parte del trato, pero se negaron. HMPH. Mi madre se conmovió. Lo sopesó cuidadosamente. Senlian era el hijo legítimo de la rama principal, sin madre pero rico. Su mente había sido embotada, lo que lo hacía fácil de guiar. Las ramas menores eran todas honestas y dóciles. Liñán era mi patria materna, donde no temería ser intimidado. Mi madre juntó las manos con fuerza, su actitud cambió al sonreír. Un buen yerno. Yo también sonreí con los ojos entrecerrados, la mirada fija en la línea, solo quieren a su hijón, y un sinfín de pensamientos me invadieron el corazón. Muy pronto mi matrimonio quedó decidido. Como la capital estaba lejos de Liñán, mi abuelo materno nos envió una invitación anticipada para que mi madre y yo viajáramos allí con antelación, a fin de prepararnos para la boda sin el cansancio de un largo viaje previo. Al ver mi determinación, el rostro de Wei Sen se ensombreció y dejó de interferir. Casualmente el día que mi familia anunció la fecha de la boda coincidió con el día en que su familia anunció la suya. Nuestras bodas se celebraron con solo 1 o 2 días de diferencia, justo cuando mi madre y yo salíamos de la capital. Como era de esperar, nuestra familia, al ser un clan numeroso que regresaba a Liñán, estaba ocupada con los preparativos para los regalos de compromiso. La familia Wei, al otro lado de la calle, no estaba menos animada, preparándose para recibir a una novia. No pudimos quedarnos a asistir a su banquete de bodas, solo enviamos los regalos de felicitación antes de partir. Mientras nuestro carruaje pasaba por las imponentes puertas de la finca Wei, los sonidos de la música nupcial ya se alzaban en el interior, gaitas, tambores y cuerdas, canciones jubilosas que llenaban el aire. Atravesar esa música era como atravesar la bruma agridulce de una vida pasada, para saludar al amanecer que atravesaba la niebla, el comienzo de una nueva vida. El barco estaba a punto de zarpar. Y sin embargo no podía deshacerme del todo de una pizca de inquietud. Después de todo, mi impresión de Senlian se congeló en aquellos días atrapado en la fortaleza asediada, cuando era lugarteniente del gran general, aficionado a la bebida y a los brindis ruidosos. En aquel entonces, su familia debía de haber decaído, sus patrullas por la ciudad siempre eran perezosas, su actitud era como la de un hombre que nunca se había despertado del todo. Aún recordaba cómo una vez acudió a mi abuelo para pedirle que concertara un matrimonio conmigo. Entonces solo sentí desdén, quizás incluso un toque de burla. Pero nunca volvió a mencionarlo. Ni siquiera cuando estaba tan borracho que se cayó en una jarra de vino, jamás mencionó mi nombre en sus historias, jamás usó a un viejo conocido como excusa para aferrarse. Todo lo que hacía era que cada vez que pasaba su patrulla y veía a mis hijos salir corriendo a jugar, peleándose por quien podía coger las ciruelas verdes delante de la puerta, mientras yo intentaba alcanzarlas sin éxito, se detenía, sonreía y, entre los vítores de los niños, les vertía con cuidado la bolsa entera de ciruelas maduras en las manos. Y la última vez que nos vimos fue cuando regresó, sacrificando su muerte por mi vida. No pude evitar preguntarme. A la edad en que un hombre apenas alcanzaba la madurez, ¿cómo luciría realmente? ¿Seguirían siendo esos ojos los mismos de mi vida anterior, apagados y cansados por el exceso de vino? ¿Podríamos él y yo llegar a comprender nuestra verdadera naturaleza y luego estrecharnos la mano con cariño para toda la vida? Sonó el suave repique de la campana del barco, las velas ya estaban llenas de viento. Exhalé levemente, levanté una mano para sujetar a mi madre y subí al tablón de madera que conducía a la cubierta. A lo lejos se oía el estruendo de los cascos, frenético y retumbante. Débilmente creí oír que alguien me llamaba. El viento era demasiado fuerte y enredó el rojo brillante de su túnica nupcial. Wei Xian se cayó del caballo, se puso de pie tambaleándose y cargó hacia mí. «Espera. Espera, su hijón». Pero las amarras ya estaban sueltas, igual que en mi vida anterior, cuando huimos en el caos. Su mano se había soltado de la mía, sin posibilidad de recuperación. Chapoteó. Saltó al agua.
Entre los gritos de sorpresa de los espectadores, una mano se aferró a la barandilla del barco, la otra me agarró de la manga, tirándome hacia adelante y rodando hacia él. Gotas de agua volaron hacia arriba, deslizándome por mi mejilla, frías como el rastro de lágrimas. Su cabello se pegó en marañas húmedas, su rostro goteaba mientras me miraba y suplicaba, «Quédate. Me casaré contigo». Exactamente igual que en mi vida anterior. Entonces, ¿qué fue realmente mi vida pasada con Wei Xian? Poco después de casarme con él, la hija de la familia Wang murió. En aquel entonces la relación entre él y yo era difícilmente buena. Mandó talar todos los ciruelos blancos del patio y los reemplazó con flores de hibisco. Todo el jardín resplandecía de escarlata, la personificación misma de su recuerdo por la hija de la familia Wang. Wang Futong, esa mujer, incluso su nombre era el nombre de esa flor. El hibisco florecía todo el año, sin marchitarse jamás. En verano su rojo se intensificaba, ardiendo como el fuego. Cada vez que lo veía, mi corazón parecía arder, incapaz de encontrar paz. Me disgustaba quedarme en ese patio y a menudo usaba la excusa de ir al ala lateral cerca del salón del Buda para rezar por mi madre, gravemente enferma. Nuestra relación solo empezó a suavizarse, a estrecharse, tras la muerte de mi madre, poco después. El día que devolvimos su ataúd a casa, tropecé en los escalones de piedra del templo de la montaña y rompí a llorar. Él dudó un momento, luego me tendió una mano para sujetarme. Su espalda era ancha y sólida, y al caer en ella, mis ojos nublados por las lágrimas, pensaron que tal vez este era un refugio en el que podría apoyarme toda la vida. Más tarde, cuando di a luz a gemelos, un niño y una niña, empezó a sonreír más, a ceder por el bien de los niños. Entre el mar de hibiscos escarlata del patio, plantó algunos ciruelos para el bien de los niños. De ellos colgaba un columpio. A veces, cuando los niños rompían una rama de hibisco jugando y su gorra oficial se llenaba de pétalos, no se enojaba. Solo fingía severidad, advirtiendo, «Si sigues portándote mal, tu madre dormirá sola conmigo esta noche». Los niños protestaban a gritos. Llevaba a un niño en cada brazo, mirándome fijamente mientras yo permanecía bajo el alero, con el ceño fruncido y una leve sonrisa en los labios. En ese instante mi mirada se desviaba más allá de él, hacia los pocos ciruelos con sus escasas ramas y hojas. Pensé entonces que las flores de ciruelo que caían se parecían a las ciruelas blancas que tanto amaba. Pero lo olvidé. Aunque se parecieran en un 80%, un reflejo en el espejo, una flor en el agua jamás podrían igualar la verdad que tenía ante mis ojos. Ahora, la mujer que Wei Xian amaba de verdad estaba ante él. Con solo un paso podría compensar los arrepentimientos de años pasados. Entonces, ¿por qué aún persistía en la añoranza aturdida de una vida pasada? Sus últimas palabras aún resonaban débilmente en mis oídos. Quizás ya las había olvidado. Así que repetí con dulzura, «Tenías razón, es mejor ser hermanos toda la vida que compañeros dispares durante la mitad». Levantó la cabeza apretando mi mano, su rostro cerca. Pero nunca más pudo abrazarme, nunca más pudo unir el lazo que una vez llamaron marido y mujer. A lo lejos hombres de la casa Wei nadaban hacia nosotros a toda prisa. Puse mi mano sobre los dedos fríos de Wei Xian, apartándolos uno a uno. Si de verdad deseas lo mejor para mí, entonces, como mi hermano mayor, trae un regalo de compromiso digno y ven a beber mi vino de bodas. El viento de lino traía el sabor del agua, humedeciendo incluso mis cejas y pestañas hasta que las sentí tan pesadas que me las escurrí. Muchos miembros de la familia de mi madre habían venido a saludarnos. Mi tío y su familia estaban junto al muelle saludándonos con la mano. Mi tío había engordado. En cuanto desembarcamos, mi madre se burló de él. Hermano mayor, después de todos estos años no has conseguido ningún puesto digno, pero sin duda has estado saqueando mucho. Mi tío entrecerró los ojos con una carcajada. Y tú, hermanita, sigues teniendo el mismo encanto, aunque si no me fijara bien, podría perder la cuenta de las arrugas de tu cara. Sus bromas iban y venían con la intensidad de la familiaridad de siempre, mientras mi tía y mi prima las ignoraban, sonriendo al tomarme de la mano. Su discurso tenía el tono suave y cadencioso de la región Wu, dulce como el azúcar de roca que se derrite en la lengua. Debes estar cansado del viaje. Tu primo segundo está cazando en las montañas. Dice que quiere cazar un conejo para ti. Mi prima me abrazó mientras caminábamos hacia el carruaje.
Solo le gusta pasar tiempo con los jóvenes amos de la familia Sen. Ahora que nos van a emparentar, es más travieso que nunca, no conoce la altura del cielo ni la profundidad de la tierra. Al mencionar a la familia Wei, mi prima se mordió el labio, evitando la mirada de mi madre y mi tía, y bajó la voz. ¿Por qué mi tía aceptaría casarte con la familia Sen? La reputación de Sen Lian no es buena. Soy yo quien quería casarme con él, dije. Mi prima me miró sorprendida y luego preguntó en voz baja, ¿no te gustó Wei Xian alguna vez? En la flor de la juventud, vi a cierto joven amo cabalgando por la calle imperial durante el año nuevo y sentí un latido descontrolado. Le había escrito a mi prima en Liñán para pedirle que preguntara por él. Una vez dijo, si te gusta, persíguelo. No hay nada de vergonzoso en amar a alguien, no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Tanto los caballeros como las damas tienen derecho a buscar el amor. Tras enterarme de que era hijo de la familia Wei, con quien mi madre ansiaba que me casara, confié en el vínculo que la unía a Madame Wei, buscando a menudo excusas para visitar su casa. Cada vez que veía a Wei Xian y recibía unas palabras a cambio, le escribía a mi primo encantada, describiendo sus hermosas cejas y el color de su túnica ese día, llenando 3 páginas sin agotar mis pensamientos. Mi prima, al responder a esas cartas, a menudo se quedaba con la cabeza llena de preguntas, sin saber cómo estar de acuerdo sin sobrepasar los límites. Incluso ahora, recordarlo la hacía reír. Siempre temí que si le escribía una sola palabra poco halagadora, me enviarías un montón de cartas de regaño. Bajé la mirada y murmuré. En aquel entonces era muy ingenuo. Mi primo, que percibía rápidamente un cambio de actitud, me dio una suave palmadita en el dorso de la mano. Antes no me atrevería a hablar mal de Wei Xian, pero ahora puedo asegurarte que Sin Lian le supera en algo. Levanté la vista perplejo. Con una misteriosa certeza, dijo, puede que Sin Lian tenga mala reputación, pero es mucho más guapo que Wei Xian. No pude evitar reírme pensando que solo intentaba animarme. En mi vida pasada, Sin Lian llevaba una barba descuidada, la espalda encorvada y las cejas caídas, difícilmente un hombre atractivo. Pero mi primo insistió. Digo la verdad. Pronto lo verás por ti mismo. Pronto. El carruaje se detuvo lentamente. Al principio de la calle venía un grupo de jóvenes nobles a caballo, liberando pájaros, sus túnicas de brocado brillaban y deslumbraban. A la izquierda estaba mi primo segundo junto con varios jóvenes, riendo y empujando hacia adelante a un joven con una gorra alada adornada con gemas. Adelante. Date prisa. El joven aferraba un pequeño y suave conejo blanco desmontando torpemente. La luz del sol se reflejaba en el bordado de hilo dorado de su túnica. La brisa primaveral se agitó ligeramente. La cortina del carruaje se levantó. Nuestras miradas se cruzaron por casualidad. La piel, blanca como el jade, se sonrojó al instante. Nunca imaginé que Sun Lian, en su juventud, pudiera lucir así. Hermoso como el jade bajo una corona de oro, ojos como agua de otoño estirados en una suave curva, cabello oscuro en las sienes, liso como el ala de un cuervo. Parecía tenso, apresurándose a ponerme el conejo en las manos sin decir palabra. Con el rostro enrojecido hasta la punta de los ojos, hizo una reverencia nerviosa a mis mayores antes de desaparecer de la vista. Risas y bromas lo siguieron. Estaba un poco aturdido. Esa noche, tomando vino en casa de mi abuelo, aprendí más. En Liñán, gran parte de la mala reputación de Sun Lian se debía a que en su brillante juventud no había mostrado ningún interés por los exámenes imperiales, pasando sus días frecuentando los aposentos del placer, e incluso componiendo poesía y música para cortesanas. Sumado a un rostro como el suyo, convenció a la gente de que era pura belleza exterior y podredumbre interior, hermoso pero vacío. Con el tiempo, Liñán llegó a considerarlo un canalla disipado, evitado por las familias respetables como se evita a una serpiente venenosa. Mi abuelo había fijado la boda para el año siguiente, en gran parte por esta preocupación. Es cierto que uno puede conocer el rostro de una persona, pero no su corazón, pero sin fuego no hay humo. Tantos rumores, si tan solo 1 o 2 palabras fueran ciertas, serían suficientes problemas. Suijón, aún eres joven. En el matrimonio, nada es más peligroso que un impulso momentáneo. Como decían los antiguos, una vez que una chica se enamora perdidamente, no puede retractarse, recuérdalo bien.
Al oír esto sentí un poco de vergüenza. En mi vida pasada, me casé con Wei Xian por puro capricho. Ahora, como Sun Lian me había salvado la vida, estaba decidida a casarme con él. De principio a fin, fue un impulso ofreciéndome por completo sin pensarlo dos veces. Había vivido dos vidas, y aún así no me había librado de ese defecto. Asentí con seriedad. Mi abuelo me quiere, su hijo lo entiende. Mi madre, que escuchaba cerca, también estaba inquieta. Me apretó la mano con más fuerza, reprendiéndome: yo también he sido una tonta. En cuanto vi su generoso regalo de compromiso y pensé en la pelea con la familia Wei, olvidé considerar primero el carácter de Sun Lian. Mirándolo ahora, más guapo que la mayoría de las mujeres, solo por su rostro, se nota que es un hombre de afectos errantes. Quizás deberíamos olvidarlo. Antes de que pudiera responder, mi prima segunda entró corriendo. Vamos, tía. Esos forasteros dicen tonterías. Puede que Sun Lian sepa escribir poemas y componer música, pero jamás ha conocido a una cortesana. Casi todos los días tiene tanto frío que da miedo, solo cuando ve a su hermanita se sonroja. Entonces se giró hacia mí, dándose una palmadita en el pecho con convicción. Créeme, no miento. Pasa unos días conmigo y te prometo que verás con tus propios ojos qué clase de hombre es Sun Lian. Mi primo segundo no era precisamente de fiar. Antes de irnos, juró a muerte quedarse a mi lado, pero acabó subiéndome a un pequeño bote y desapareciendo con las piernas cruzadas en otro lugar. En la proa me senté frente a Sun Lian, a quien habían engañado para venir aquí igual que a mí, mirándonos con mutua incomodidad. En cuanto nuestras miradas se cruzaron, bajó la cabeza de inmediato, jugueteando con el remo. El agua ondulaba suavemente y el aroma a loto de principios de verano flotaba suavemente en el aire. Las sombras de los árboles se cernían sobre mí, el zumbido de las cigarras me inundaba los oídos. En el silencio me relajé poco a poco mirándolo de reojo. Parecía casi humeante por el calor, lamiéndose los labios secos, respirando un poco aceleradamente. Pero el día no era especialmente caluroso. Desconcertado, levanté la vista a punto de preguntarle si quería agua, y justo al girarme, lo sorprendí mirándome de reojo. Sorprendido, apartó la cabeza bruscamente, solo para estrellarla contra un racimo de hojas de loto. Chapoteo. Cayó una pequeña cascada, empapándole la cara. No pude evitarlo y me eché a reír. Se quedó paralizado un instante, luego sus rasgos finos se iluminaron con una sonrisa, sus ojos, oscuros y claros, y sus labios, finos y brillantes como pétalos rojos, se curvaron hacia arriba mientras reía conmigo. Esta vez, fue mi cara la que se puso roja. Aparté la mirada rápidamente fingiendo observar las flores, levantando mi pañuelo para ocultar mi expresión. Una ráfaga repentina del este entró arrebatando mi pañuelo y arrastrándolo hacia la maraña de hojas verdes y flores rojas. Antes de que pudiera reaccionar, chapoteó. Sun Lian se zambulló en el agua, nadando tras él. Alarmado, me puse de pie de un salto. Sun Lian. No necesitas traerlo, regresa. Más allá del estanque de lotos, un trueno retumbó suavemente, la niebla se espesó y, en un instante, el cielo se oscureció. La escena era exactamente igual que el día que Sun Lian murió en mi vida anterior. El aire húmedo y sofocante dificultaba la respiración. En esa ocasión, le dije que se fuera, que dejara de preocuparse por mi hija y por mí. Pero no dijo nada, llevándonos obstinadamente. Y entonces murió. Sun Lian. Me lancé hacia adelante agarrándome al borde del bote. La lluvia caía a cántaros. No muy lejos su cabeza emergió del agua, con una sonrisa triunfal en su rostro mientras sostenía mi pañuelo en alto. Mi rostro palideció. Su sonrisa se endureció poco a poco. De vuelta en la orilla, nos resguardamos de la lluvia bajo un pabellón junto al agua. No dijimos nada durante todo el camino. Me devolvió el pañuelo, y al ver mis ojos llenos de lágrimas, perdió la compostura. Por fin, habló por primera vez desde que nos reencontramos. Lo siento. Lo siento, te asusté. Si no hubiera hablado, podría haberme recompuesto. Pero en cuanto lo hizo, las lágrimas que había estado conteniendo se derramaron. La culpa por su muerte en mi vida pasada, el dolor acumulado a lo largo de los años, verlo ahora a salvo, rico, vivo, todo se entrelazaba en una oleada que no podía desenredar.
Sin Lien parecía completamente desconcertado por mis lágrimas. Se llevó la mano a la manga para secárselas, solo para darse cuenta de que no tenía ni un centímetro seco. Daba vueltas inquieto a mi lado, nervioso y sin saber qué hacer. Entonces, sin previo aviso, alguien lo apartó de un empujón, interrumpiéndolo con una voz fría y grave. «Sal de aquí». Sobresaltada, levanté la vista. ¿Te intimidaba? Wei Shen estaba allí, su presencia brusca y hostil, tan diferente de la tensa moderación de Sin Lien, de cómo no se había atrevido ni siquiera a tocar el dobladillo de mi camisa. Wei Shen, en cambio, extendió la mano sin dudarlo para secarme las lágrimas. Al instante siguiente se giró, listo para atacar a Sin Lien. Sin Lien sostuvo su mirada sin pestañear. «Es un malentendido». Rápidamente agarré la muñeca de Wei Shen. «Es mi prometido». El aire se congeló. Tras tranquilizarme, amplié la distancia entre nosotros y pregunté en voz baja: «¿Qué te trae a Liñán tan de repente, hermano mayor?». Ante esas dos palabras, hermano mayor, la expresión de Sin Lien se relajó, mientras que la de Wei Shen se tornó ligeramente disgustada. Sin Lien parecía estar al tanto de la situación en la capital. Sonrió con serena cortesía. «Así que este es el hijo mayor de la familia Wei. He sido descortés». En público Sin Lien era todo un caballero refinado, sin ceder terreno. Wei Shen no tenía esa compostura, su voz era cortante. «Ahórrame la falsa cortesía». Sin Lien permaneció tan sereno como el agua. Con el tiempo sus miradas se cruzaron, frías como espadas desenvainadas, hasta que mi primo segundo llegó a buscarme bajo la lluvia, rompiendo la tensión entre ellos. Las familias Wei y Sui habían estado relacionadas en el pasado. Mi abuelo y su padre habían servido juntos como funcionarios lejos de casa. Como Wei Shen me había reconocido como hermana, y ahora llegaba de lejos, mi abuelo insistió en quedarse. Había venido por Wang Futong. Se rumoreaba que había enfermado en prisión y que su condición no había sanado hacía tiempo. Se decía que en el Monte Plum, cerca de Liñán, vivía un médico solitario, experto en curar lo incurable. Wei Shen había recorrido todo el camino para encontrarlo. Un hombre de sentimientos tan profundos, ¡qué admirable!, dijo mi madre con una sonrisa irónica. Wei Shen me miró fijamente sin dirigirse a nadie en particular. «Es solo cariño de la infancia. No soporto verla sufrir toda su vida. Una vez que se recupere, la llevaré de vuelta a nuestro hogar ancestral, la trataré como a mi familia, como a mi hermana». «¿Hermana de nuevo? ¿De verdad le gustaba tanto ser hermano mayor?». No dije nada más, solo me despedí cortésmente y me disculpé. Mientras caminaba por el pasillo cubierto hacia el puente de piedra, Wei Shen me siguió. Dijo que nunca había deseado realmente casarse con Wang Futong, que todo había sido fruto de la ira. Incluso las últimas palabras que pronunció en mi vida anterior, afirmó, habían sido por despecho, porque tras mi regreso de la fortaleza asediada, lo traté con frialdad. «Solo quería que te preocuparas por mí», dijo con voz temblorosa. «Sui Hon, no me siento cómodo dejándote con otro hombre». «No me siento cómodo». La frágil compostura de mi rostro se quebró, y lo miré con una leve sonrisa. «Y ese año cuando nos abandonaste a mí y a nuestra hija en el caos de la ciudad, te sentías muy tranquilo entonces», le recordé. Nian Nian solo tenía 4 años, tan hambrienta que ni siquiera podía llamar a su madre. Se quedó paralizado, en silencio. Me acerqué en voz baja pero fría. «¿Por qué los errores que vale la pena recordar, decides olvidarlos? Y las cosas que debiste haber hecho para enmendarlas, nunca las hiciste». Al ver su rostro palidecer, su culpa oculta saliendo a la luz, retrocedí con un tono gélido. «Sabías que mi madre no viviría mucho más, así que en cuanto regresé a Liñán, hice todo lo posible por invitar a la doctora Sei de Plum Mountain para que la atendiera. Años de agravio como una montaña que se derrumba. Ningún médico imperial de la capital pudo ayudarla, y aún así viniste a competir conmigo. Wei Shen, querías que me preocupara por ti. Pero dime, ¿alguna vez te has preocupado por mí?». Negó con la cabeza, con los ojos enrojecidos. «No competía, Sui Hon, solo quería una excusa para verte. Temía que si te dejaba ir, te casaras con otra persona». Sus ojos ahora mostraban claramente su obsesión, su susurro se aferraba a algo ya perdido.
Una vida no es suficiente para expiarte el daño a ti y a nuestro hijo, así que el cielo me ha dado la oportunidad de enmendarlo. Estamos predestinados, ¿no quieres que nuestros hijos vuelvan a estar a nuestro lado? Al mencionar a nuestro hijo, mi corazón se encogió dolorosamente. Solté mi mano de su agarre, fría como el acero. Si aún fuera su padre, me temo que nunca desearían volver a nacer conmigo. Weisen se estremeció violentamente, su cuerpo se balanceó como si fuera a caerse. Ese día, un aguacero inesperado dejó a 2 personas enfermas. Weisen se quedó en Liñán, alegando que su enfermedad era consecuencia de una larga tristeza y se negó a regresar a la capital. En cuanto a Senlian, su antigua enfermedad había recaído. Envié a mi primo segundo a que trajera al doctor Sei a verlo, y me enteré. De niño fue envenenado con una toxina mortal. Aunque gran parte de ella se purgó al crecer, el daño a su constitución persistió. Cada vez que la enfermedad lo atacaba, era como 100 garras desgarrando su corazón, solo podía soportarlo o beber vino para calmar el dolor. Así que por eso en mi vida anterior, había bebido todo el año. Sin embargo ahora no probaba ni una gota, prefiriendo apretar los dientes en medio de la agonía. Mi primo suspiró. Nunca ha sido voluntariamente un saco de vino sin cabeza. En aquel entonces su madrastra lo envenenó, pasó de ser un prodigio a un tonto burlado por el mundo durante 10 años. En el patio los ciruelos están repletos de frutos, pero nadie los cosecha. Algunos han caído aplastados por la lluvia en el barro, arruinados hasta quedar irreconocibles. Alguna vez quiso animarse, presentarse a los exámenes y ganarse la vida, pero su padre falleció repentinamente. 3 años de luto sin nadie que se ocupara de la casa, y el patriarca sin ya anciano, todos los asuntos, grandes y pequeños, recaían sobre sus hombros. Un hombre de tanto talento volcándolo todo en versos tristes en los barrios de placer, dejando que las cantantes de Guaye transmitan sus palabras, ¿no es esa su propia forma de rendición cansada? Bajé la cabeza en silencio y caminé bajo los ciruelos. Entonces el tono de mi primo cambió, conspirador, acercándose a mi oído. Pero, ¿adivinen qué estaba haciendo hoy? Aparté su cabeza, disgustado. Te pedí que consultaras con el médico para que te recetara algo, y no lo hiciste. En cambio, fuiste a ver a alguien hacer el ridículo. Primo, ¿eres siquiera su amigo? Mi primo me dijo, oye, indignado, lleno de agravio. Ahora los tiempos son diferentes. Es testarudo como nadie, pero aún aprieta los dientes y se sienta a copiar los clásicos. Cuando vi cómo se esforzaba por estudiar, me asusté un poco. Entonces se inclinó con el aire astuto de un chismoso experimentado. ¿Adivina por qué está trabajando tanto? Me tapé los oídos. Pero la voz de mi primo se coló como el viento tras una persiana, implacable. Si no es porque los rivales en el amor se incitan mutuamente, ¿qué otra cosa podría ser? Cuando supo que tu compañero de la familia Wei tenía un título heredado y aprobó el examen Jinsur, TSK, fue un golpe justo donde dolía. Más efectivo que cualquier conferencia magistral. Incluso su enfermedad lo ayudó a dar un paso atrás. Me di la vuelta con las mejillas ardiendo. Mi prima me siguió sin dejar de susurrar. Hermanita, tienes que cumplir tu palabra. Una vez que lo has elegido, no puedes simplemente dejarlo de lado. Si vuelves corriendo con ese tal Wei, Lian probablemente se ahorcará por ti. Justo el otro día tomó tu pañuelo para ganarse tu favor, y lloraste, y él se fue a casa empapado como una rata ahogada, dando vueltas en la cama toda la noche, enfermó, y con la fiebre me agarró para preguntarme ¿por qué? ¿Por qué lloraba mi hermanita? ¿Y cómo iba a saberlo? Así que le dije, perdóname hermano, pero las mujeres están hechas de agua, mi hermanita se formó del espíritu del mismísimo lago del oeste. Será mejor que te acostumbres, una vez que te cases con ella, sufrirás el resto de tus días. Tú eres el espíritu de un pato hecho carne. Estás lleno de tonterías. Sonrojado por la vergüenza y el enfado, me puse de puntillas, arranqué una rama pesada de ciruelas verdes, arranqué una aún verde y se la metí en la boca. El rostro de mi primo se contrajo. Finalmente silencio. Cuando el doctor Sei regresó fui a verlo de inmediato. Lamento molestarlo por venir desde tan lejos. ¿Puedo preguntar si la enfermedad del joven maestro Sin se puede curar por completo? Dentro del salón principal dejó su botiquín,
se acarició la barba y pensó, es difícil decirlo. Bajé la mirada. Mi abuelo y mi madre ya dudaban sobre este matrimonio. Si la enfermedad de Sun Lian no se curaba, el compromiso podría desvanecerse por completo. Mordiéndome el labio con los pensamientos enredados, junté las manos en señal de agradecimiento y me di la vuelta para marcharme. Señorita me llamó. Me preguntó sobre la vez que subí a Plum Mountain a buscarlo. ¿Recuerdas por qué acepté bajar? Recordé, respondiendo con cautela. Dijiste que fue por un sueño. Él asintió levemente, juntó las manos a la espalda y caminó hacia la ventana. Ese sueño duró varias noches hasta que llegaste y entonces comprendí su origen. De espaldas a mí, su voz distante. He vivido mucho tiempo recluido en las montañas, indiferente a los asuntos mundanos. Mi habilidad médica existía, pero nadie la conocía. Y aún así viniste a buscarme, como si estuviera seguro de que podría curar esta enfermedad. Un escalofrío me recorrió. De repente me di cuenta de lo que había olvidado. El nombre del médico Sei, del Monte Ciruelo, no se conocería en todo el país hasta más de una década después, cuando estalló la guerra y los soldados se enfermaron por beber agua del río donde las tribus habían arrojado los cuerpos de las víctimas de la peste, desatando una epidemia devastadora. Fue él quien se aventuró en el campo de batalla para servir como médico del ejército, salvando vidas en medio de la muerte. Más tarde el destino jugó una mala pasada y fue capturado por las tribus Sioux. Por fortuna, Sun Lian arriesgó su vida para rescatarlo y traerlo de vuelta a la fortaleza. Por semejante deuda de vida, el médico Sei siempre lo había tratado como a un hijo. Los recuerdos volvieron a aflorar. Lo veía a menudo entonces con el pelo blanco y la espalda encorvada por el cansancio, pero aún arrastrando furioso a Sun Lian desde una tienda de vinos. Recordé el veneno en el cuerpo de Sun Lian, el caos de la guerra y la matanza, el dolor que lo hacía apoyarse en la bebida para adormecerse, y sentí una opresión en el pecho. Una vez, en una noche oscura, un hombre borracho y un anciano cayeron en una acequia. Por suerte, unos niños que jugaban afuera los vieron y me llamaron a gritos. Apenas logramos sacarlos juntos. A veces, movido por el respeto a su compasión, cuando Wei Xian enviaba arroz para socorrer, yo apartaba a escondidas mi ración y, cuando nadie me veía, la dejaba en la puerta trasera de su casa. Cuando las murallas de la ciudad cayeron y la vida o la muerte pendían de un hilo, el viejo amo y Sun Lian optaron por quedarse dentro, sin comer ni beber, soportando el hambre hasta el límite. La última vez que lo vi fue cuando Sun Lian me cargó desesperadamente a su lado, y él, reuniendo sus últimas fuerzas, aplastó el brazo roto bajo el pisoteo de los invasores Sioux. Pero los sucesos de esa vida pasada, ¿cómo podrían explicarse con claridad? Me quedé callado. El viejo maestro parecía no querer una respuesta, simplemente sonriendo y negando con la cabeza. En un sueño, dijo, tú y yo conocimos a alguien que estaba destinado a ser conocido. Ese chico de la familia Sin me ha dado muchos dolores de cabeza. Lo miré sorprendido. ¿Te refieres a maestro? Agitó la mano sonriendo. Solo deseo que estés tranquilo. El chico aún es joven, mucho más fácil de curar que en el sueño. También me dijo que no me preocupara demasiado por la enfermedad de mi madre, si se mantenía alejada de la ira, seguía sus tratamientos y tomaba sus medicinas con regularidad, no había nada que temer. Dos buenas noticias seguidas, ¿cómo no iba a estar feliz? Gracias, maestro. Salí corriendo sin saber con quién compartir la alegría, luego sin poder contener la emoción, me di la vuelta e hice una profunda reverencia. Gracias, maestro. Esta vez me fui de verdad, con ganas de decirle a mi madre Sun Lian que se recuperaría y que viviría con él el resto de mis días. Con el susurro del viento a mis espaldas, creí oír débilmente al viejo maestro reír y suspirar. Todos siguen siendo niños. Sun Lian, por su parte, no se sentía bien. Desde que conoció a Wei Shen, el hombre de la capital, y luego miró hacia atrás, sin cargo oficial y aquejado por una larga enfermedad, había comenzado a sentir una leve sensación de inferioridad. No era una sensación intensa ni intensa, sino algo que lo envolvía como el aire, presionando su pecho a cada instante, dificultándole la respiración, aunque no lo suficiente como para matarlo. Así que les murmuró a los tíos que vinieron de visita, no puedo compararme con Wei Shen. Seguramente ya no me elegirá. Los ancianos Shen, angustiados, se apresuraron a consolarlo.
Estás eligiendo un esposo, no un rango oficial. La joven de la familia Sui ya está comprometida contigo, recupérate pronto y cásate con ella, esa es la verdadera prioridad. Así es. ¿A qué chica no le gusta un hombre guapo? Eres de piel clara y rasgos finos, pase lo que pase, nunca perderías en atractivo. Murmuró Senlian. ¿Le gustó? Si es así, ¿por qué lloró? Volviendo a la misma pregunta. Los ancianos dudaron, pero lo tranquilizaron rápidamente. Debió de estar preocupada por ti. El agua era profunda, el cielo retumbaba y relampagueaba, saltaste así, ¿cómo no iba a preocuparse? Fue como si Senlian hubiera escuchado de repente una melodía celestial. Se levantó de golpe de la pila de libros, el dolor de su cuerpo se disipó por un instante, dejando solo un calor hormigueante que se extendía como vino por sus venas, haciendo que sus extremidades se sintieran débiles y ligeras, como si estuviera borracho. Senlian casi quiso correr directo a su tío y pedirle que hablara con Madame Sui para concertar una boda antes de tiempo, no podía esperar hasta el año siguiente. ¿Y si ese tal güey intentaba engañar a su hijón? En ese caso, podría ahorcarse. Pero casi de inmediato se contuvo. Un hombre sin importar su apariencia o riqueza, no era suficiente, lo que importaba era la capacidad de proteger a su esposa del viento y la lluvia para toda la vida. Solo obteniendo un título y ocupando un cargo podría mantenerse firme en el mundo. Recordó el sueño que tuvo la noche anterior, como la familia Sen no tenía a nadie en un puesto oficial, eran perseguidos por funcionarios corruptos y su vasta riqueza era desfalcada. Al final, tuvo que tomar las armas para proteger a su clan. Y su hijón, en ese sueño, se había casado con un hombre desdichado, había sido intimidado y había sufrido terriblemente, la mujer a la que no podía dejar de amar, soportando la miseria al lado de otro hombre. Era solo un sueño, pero lo había enfurecido tanto que podría haber sacado una espada y apuñalado a alguien. Si fuera real, sin duda se volvería loco. No, eso no serviría. Tenía que estudiar de inmediato, superar todos los obstáculos, presentarse a los exámenes de primavera, ganarse un puesto en las filas, y solo entonces tendría la posibilidad de casarse con ella. En casa lo veían sentado allí, a veces frunciendo el ceño, a veces relajándose, como enfrascado en una feroz lucha interior, y luego, de repente, como si le hubieran inyectado sangre de gallo, volviéndose a sumergir en sus libros, escribiendo y leyendo como un poseso. En ese momento, desde un rincón del patio, llegó un mensaje. La joven de la casa Sui había enviado una cesta de ciruelas maduras, diciendo que eran para que el joven amo las disfrutara durante su convalecencia. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una ráfaga de viento pareció pasar ante sus ojos. Senlian, con el cabello perfectamente peinado y vestido a la perfección, se dirigió a la puerta como si hubiera respirado una brisa celestial. La cesta estaba tejida con meticuloso cuidado, evidentemente obra de las manos de una joven doncella. Ciruelas doradas relucían, acolchadas con un lecho de hojas verdes aún húmedas por el rocío de la mañana, solo verlas hacía agua la boca. Un tío a su lado extendió la mano para tomar una, pero Senlian se la arrebató guardándola como un tesoro, y la guardó cuidadosamente en la cesta, con una expresión de tacañería protectora en su rostro. Si el tío quiere comer, que alguien vaya al mercado. No dañes lo mío. El tío se rascó la cabeza avergonzado, al observar la figura encantada y tonta de su sobrino, y murmuró para sí preocupado. Ya era bastante difícil curar su estupidez, y ahora ha cogido otra enfermedad sin remedio. El mal de amores es la enfermedad más difícil de curar. Fuera o no por la dulzura de aquella cesta de ciruelas, en medio año el progreso de Senlian fue asombroso. Aprobó los exámenes de condado como Siuzai de un plumazo, dejando atónitos a sus profesores de la academia. Incluso mi tía se puso nerviosa, arrastrando a mi primo segundo a estudiar cada día, obligándolo a atarse el pelo a la viga y a pincharse el muslo con un punzón. Ahora, con solo mencionar a Sen, los ojos de mi primo se oscurecían y rechinaban los dientes con resentimiento. Con una ira infundada, incluso se negó a llevarme las cartas de Senlian. Pero semejante problema insignificante no era nada comparado con el hecho de que Wei Xian se quedó en Lino hasta el otoño antes de finalmente no poder aguantar más. Su relación con la hija de la familia Wang parecía haberse roto. Ese día ella acudió a él con lágrimas en los ojos, y sin embargo, en su mirada solo había un claro disgusto. Conocía bien esa mirada, era la misma que había tenido en mi vida anterior,
justo después de casarme conmigo. Así que resultó que él tampoco había amado de verdad a Futón. Fue solo porque ella murió joven y murió por él, que el deseo de conquista en su corazón se vio satisfecho. Había conquistado el corazón de una mujer que jamás lo traicionaría, pero no podía amarla de verdad. En cuanto a mí, como le había facilitado demasiado la conquista de mi corazón, nunca lo había valorado. Eso era todo. Fue como si despertara repentinamente de un sueño. Por fin comprendí al hombre que una vez puse en un altar, cuya fría indiferencia intenté disipar con la esperanza de vislumbrar de nuevo la luz de aquella fugaz mirada a la calle imperial. En realidad, solo era una ilusión deslumbrante. Uno de los innumerables hombres comunes y corrientes de este mundo, egoísta e insensible. Me había enamorado de un hermoso espejismo y, como su esposa, lo había colocado en un pedestal, convirtiéndolo en el cielo de mi corazón. Pero cuando el cielo se derrumbó, vi la verdad del matrimonio. No se debe amar a un esposo forjado por la fantasía, hay que aprender a amar a un hombre verdaderamente bueno desde el principio. Antes de irse de Liñán, Wei Xian quiso verme una última vez. Me prometió que resolvería el asunto de la hija de la familia Wang y luego vendría a buscarme a Liñán. Junto con el mensaje llegó un grueso fajo de cartas. Sin mirarlas, las arrojé directamente al brasero. El chico errante dudó. Señorita, ¿tiene alguna palabra para el joven maestro Wei? Negué con la cabeza. Solo observé en silencio cómo las llamas devoraban cada página, convirtiéndolas en cenizas y desapareciendo sin dejar rastro. Desde ese día, Wei Xian nunca volvió a Liñán. Oí que proteger a la hija de un ministro criminal había enfurecido al emperador, quien deseaba dar un escarmiento al clan exterior. Degradó a Wei Xian a Yangzhou para que reflexionara. Presentó un memorial tras otro, no para solicitar matrimonio con la hija de Wang, sino solo para retrasar su partida de la capital hasta el año siguiente. Llegó la primavera, florecieron las flores y la alegría llamó a la puerta. Sun Lian había obtenido el primer lugar en los exámenes de palacio y pronto ingresaría en la Academia Anlin. Dejó el negocio familiar en manos de sus tíos, con la intención de regresar a la capital conmigo después de nuestra boda en Liñán. Mi madre, por supuesto, no puso objeción, solo sonrió. Después de recorrer el mundo, uno sigue anclado en el punto de partida. El día de la boda, me peinó ella misma, recordándome con dulzura: no llores después, si te estropeas el maquillaje, arruinarás la belleza. Mi Suihon debe casarse con quien ama con alegría. Me tragué mis palabras, asentí y sonreí levemente al espejo. Pero justo antes de la hora propicia, mi prima segunda enfermó y se fue a la cama. No había nadie que me llevara al sedán nupcial. Mi tío, nervioso, murmuró: ese desgraciado, siempre perdiendo la cabeza. Ansiaba el vino de la boda. Pasé la noche anterior compitiendo con los chicos hasta la medianoche. ¿Dónde se supone que lo encontraré ahora? Entre los invitados, un hombre que había permanecido en silencio todo este tiempo se adelantó y habló en voz baja. Lo haré. Era Wei Xian. Asumiendo el rol de hermano mayor, había preparado 120 cofres con regalos para acompañar la procesión de la novia. La música nupcial resonaba con fuerza, los capullos de ciruelo se hinchaban, las flores de granado en las paredes brillaban rojas. Dos mujeres que una vez compartieron la intimidad de los aposentos, hoy, habían llegado a este punto. Apoyada en su delgada espalda, fingí no saber quién era, y él no dijo ni una palabra. Paso a paso, firme, cada uno seguro. Solo cuando me colocó con cuidado en el sedán nupcial, una lágrima ardiente cayó en el dorso de su mano. No es mío. Lo aparté con cuidado. La procesión pasó por la calle principal y llegó a las puertas de la finca Sin. Sin Lian me condujo a su interior cuidadoso y solemne. Tras el banquete nupcial y las risas de los juegos de la cámara nupcial, cayó la noche. Su rostro estaba rojo como el vino al levantar el velo rojo, sus ojos brillaban de calidez y sus pestañas estaban teñidas de un ligero rubor. Solo entonces le pregunté: ¿por qué insististe en casarte conmigo? Sin Lian se acercó rozando mi frente con su voz, ligera como la brisa primaveral. Hace años seguí a mis tíos a la capital. Era año nuevo, la calle imperial brillaba con festividades. En aquellos días, cuando aún no sabía lo que era el amor, te vi una vez entre 10.000 luces, y mi corazón se encendió como un rayo para no olvidarlo jamás.
El dosel rojo colgaba abajo, nuestras sombras se unieron. Afuera, los fuegos artificiales florecían contra el cielo, adentro, el incienso se enroscaba suavemente en el aire, el fénix y el día se entrelazaban, la calidez de la primavera persistía. Desde esta noche, comenzó la belleza de esta vida. Y en los días venideros, ante las ventanas bordadas, ya no importaría si los ciruelos habían florecido. El fin.